En la bruma de las procesiones de mi infancia, como en un sueño lejano, lo recuerdo inmenso, altivo, magnificado por la visión infantil de quien todo lo idealiza. Con el tiempo, supe que aquel hombre de aire impenetrable y de túnica infinita, que acabaría siendo con los años mi profesor y maestro, era Rafael Salmerón Pinar, pregonero de la Semana Santa de Cieza 2025. Reverendo señor párroco de Nuestra Señora de la Asunción, don José Antonio García, y con su permiso, reverendo señor don Antonio Muñoz, párroco, que fue de esta. Señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Cieza, don Tomás Rubio. Señor presidente de la Junta de Hermandades Pasionarias, don Joaquín Gómez. Señora Nazarena del Año, doña José Salinas. Excelentísimos señora y señor diputados del Congreso, ilustrísimo señor diputado regional, señoras y señores concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Cieza, señoras y señores presidentes de las cofradías y hermandades ciezanas, nazarenos de Cieza, señoras y señores. Hay nombres que esconden una pasión capaz de cambiar la historia, y en la historia nazarena de este pueblo ha quedado impreso con letras de oro el nombre de Rafael Salmerón Pinar, un hombre que cuidó de Cieza y de sus procesiones, que dejó su Semana Santa indudablemente mejor de cómo la encontró. Un hombre bueno. Nuestro pregonero nace en 1964 y cursa sus estudios en los colegios de San Juan Bautista y Juan Ramón Jiménez, para ser posteriormente bachiller en el Instituto Diego Tortosa de Cieza, donde quedaría para siempre prendido del latín, el griego y la literatura, lo que le conduciría a estudiar filología clásica en la Universidad de Murcia, ejerciendo desde su licenciatura como profesor en Bullas, Calasparra, Campo de Cristana y desde el año 2005 en el IES Diego Tortosa de Cieza. Una trayectoria docente durante la que no solo ha instruido a varias generaciones en el empleo de las designaciones latinas o en los entresijos de la Ilíada de Homero, sino que ha sabido transmitir su honda calidad humana a quienes hemos tenido la inmensa suerte de pasar por sus clases. Fue precisamente en las aulas del Tortosa donde conoció a quien con el tiempo sería la mujer de su vida, Marisa, con quien contrajo nupcias un sábado víspera de Ramos, de 1989. Un matrimonio del que nacerían 3 hijos, Fernando, Fran y Rafa, a quienes nunca dejó de inculcar, entre infinidad de valores, que el amor a la Semana Santa va más allá del color de cada túnica. Un amor que le acompañaría desde su más tierna infancia al quedar ligado, prácticamente desde su nacimiento, a la cofradía de la Oración del Huerto y el Santo Sepulcro, sus dormis, en la que emprendió sus primeros pasos cofrades y de la que ejerció como directivo durante 15 años, 9 de ellos como secretario. Pero este nazareno pronto entendió que solo entre todos se cimenta ese camino que conduce siempre a Cieza por su Semana Santa, convencimiento que le llevó a asumir en 1993 y a pocos días de cumplir los 29 la presidencia de la Junta de Hermandades Pasionarias. Durante sus 18 años de gestión, la más longeva de esta institución, nos regaló con su esfuerzo el fruto sembrado de su siembra, las bases de la Semana Santa del presente, tal y como cualquiera de nosotros hubiéramos soñado que fuera. Consciente, como él mismo dice, de que hay un tiempo para cada uno y un uno para cada tiempo, con íntima satisfacción por el esfuerzo aportado y sin reclamar más pago que el legítimo goce interior de contribuir al empeño colectivo de dar cima a un gran proyecto, en 2011 abandona la primera línea cofrade para dedicarse con plenitud a su mujer y a sus hijos en esa Ítaca de la que nunca se olvidó. No obstante, su mano sigue desde entonces tendida a todo aquel que necesite de su lucidez penetrante y profunda nazarenía. Hoy, aquel niño que siempre soñó con ser andero y que creció entre la ilusión y el entusiasmo por ver cada año cómo pasaba la procesión, regresa para prestar su enésimo servicio a la Semana Santa de su pueblo, convocándola a sus procesiones. Señoras y señores, es para mí un orgullo presentar y dar paso a Rafael Salmerón Pinar, pregonero de la Semana Santa.
Muchas gracias. Gracias, Antonio, querido alumno y amigo, por esas palabras tan amables como inmerecidas. Ante vosotros se presenta un nazareno más, un nazareno de la Semana Santa de Cieza. Este pregón de la Semana Santa de nuestro pueblo, de mi niña querida y bonita, de la niña de mis ojos, con tu permiso, mujer, te lo dedico a ti, Marisa, la pasión de mi vida, y a Fernando, Frank y Rafa, nuestros hijos, nuestra razón de vivir, por el tiempo robado que nunca os podré devolver. ¿Creíste acaso que podría desprenderme de ti? ¿Que podría deshacer las horas menesterosas del tiempo que fuimos? ¿Que podría llegar a olvidarte como un sueño que se desecha con la llegada del alba? ¿Creíste quizás que huía de ti cuando me quedaba a mirarte en la rutina de los recuerdos o que te esquivaba cuando peregrinaba por tus días en silencio? ¿Creíste que renunciaba a ti en la víspera de esos días que van bosquejando tu regreso, que podría dejar de estremecerme como el enamorado que suspira por el ansiado y feliz reencuentro, o que al derramarse dejaría tu luz de confundirme los sentidos con sus destellos? ¿O fue tal vez la duda, el temor a que me hubiera quedado huérfano de palabras que decirte, a que no me atreviera a descerrajar ese portón solemne y festivo por el que han de entrar, cancelando el tiempo, tus esplendores? Disipemos la duda, ahuyentemos los temores. Bien lo sabes tú, soy todo de ti y nada puedo negarte. Giremos pues los goznes, abramos ya la puerta a tu triunfo. Es el día y no cabe mayor gloria que anunciarte. Que tu nombre resuene en la espesura del Madroñal, que retumbe en la hendidura de Almadenes y en los canchales de Ascoy, que redoble en la pared desnuda del Almorchón, que pregonen tu fama las plácidas aguas del río Segura, que tu crónica la dicte la torre de la iglesia y la escriba la espadaña del convento, que tu catequesis abone la fe de esta fecunda y buena tierra, que te acicale el colorido de nuestros dilatados campos, que te perfume la fragancia de nuestra primorosa huerta, que tus huellas alfombren nuestras calles y plazas en cada trecho de tu carrera, que tu llegada vibre con el gozo de los que te aguardan impacientes mientras se van despojando de sus fríos los días, con el gozo de los que te anhelan envuelta en la radiante luz de la mañana y enredada en la suave brisa de las horas nocturnas, que vibre con el gozo de los que te contemplan y te escuchan embelesados mientras vas pasando majestuosa en tu trono tallado de eterna primavera, que tu cortejo se engalane con el legado de los que te han ido modelando con el barro de sus ilusiones mientras recorrían en tus brazos las calles y plazas de tu historia, que palpite con el recuerdo de aquellos que te soñaron inagotable e imperecedera hasta el último acontecer de sus vidas, que tu belleza resplandezca con la dicha de los que ayer, hoy y siempre ansiamos retenerte prisionera en la retina de nuestra memoria, con la dicha de los que al cabo de los años te recordamos tan idéntica a ti mismo y sin embargo tan distinta, con la dicha de quienes por haberte vivido tantas veces te nos sabemos de memoria. Porque tú has sacudido nuestros sentidos como el viento que arremete contra los pinos en lo alto de la atalaya. Tú tapizas de vivencias y emociones cada una de nuestras horas. Tú pueblas de fervores y miradas aceras, esquinas y balcones. Tú eres la ráfaga que marchita la melancolía de la tarde, la llama que apaga la oscuridad de la noche, la melodía que despoja de su nostalgia las mañanas. Porque tú eres el himno que entona el coro acompasado de nuestros corazones.
Tú eres pasión encendida bajo la piel vestida de terciopelo, insignia reluciente prendida por siempre en el ojal de nuestras almas. Tú eres liturgia engendrada en las entrañas mismas del pueblo, panegírico esculpido en madera de un Dios que se hizo hombre, plegaria sentida y sincera, llevada en volandas a hombros de tu séquito. Tú eres la que has sido, la que es, la que será, y es tal tu grandeza que no cabes en las cuentas de los días, porque tú eres la Semana Santa de Cieza. Excelentísimas y dignísimas autoridades religiosas y civiles, nazarenos y nazarenas de Cieza, señoras y señores, hermanos todos en la fe de Cristo nuestro Señor y en el amor a nuestra Semana Santa, con vuestra venia, con la de ella. Si este templo fuera el aula en la que enseño lenguas clásicas, comenzaría recitando aquellos versos de Horacio: no pretendas conocer, pues no nos está permitido averiguarlo, lo que a ti y a mí nos tiene reservado el mañana. Pues mientras intentaba aparejar unas primeras líneas y mientras el pasado se me iba presentando atropellado en la memoria, recordé de nuevo unas palabras que mi querida profesora Paquita Moya, pregonera de la Semana Santa 1995, me dedicó tiempo después al señalarme las emociones de aquel momento. Lo del pregón ya lo verás tú en tu día. Ahora me doy cuenta de que en realidad han estado pendiendo sobre mí hasta el día de hoy como si de un vaticinio oracular se tratara. Aún así, y aunque esta distinción que hoy se me dispensa es un motivo de profundo orgullo que ni puedo ni pretendo ocultar, entenderéis que ande todavía un tanto desconcertado, porque a mi modo de ver no deja de resultar paradójico que la Junta de Hermandades, en la que en tantas ocasiones ejercí como anfitrión de pregoneros, me reciba en la mañana de este domingo de Pasión como uno de ellos. En ese privilegiado número de ciezanas y ciezanos que, como algunos de vosotros, como tú mismo, Tomás, alcalde, y si se me permite, estimado compañero, y como aquellos otros muy queridos para mí que ahora viven en el Señor, han tenido el honor, pero también la responsabilidad de proclamar con el corazón y la palabra que Cieza será de nuevo Jerusalén en estos días que están llamando ya a la puerta. Honor, privilegio y responsabilidad, sí. ¿O acaso es posible expresar con otros términos lo que supone pregonar la Semana Santa de nuestro pueblo para quien presume de su doble condición de ciezano y cofrade? Entenderéis por ello que todas las palabras no basten para manifestar mi agradecimiento a la Junta Directiva de la Junta de Hermandades Pasionarias, particularmente a ti, Joaquín, nuestro presidente, con quien el amor que ambos profesamos a la Semana Santa de Cieza me ha deparado una fraternal amistad insospechada en aquellos días lejanos ya en que la chiquillería de la calle Padre Salmerón y entre ella los hijos de la Pascuala de Polo y los de la Mari del Melgo correteábamos de esquina a esquina para, fascinados, ver pasar los santos a hombros de nuestros mayores y soñar con el día que nos viera pasar también a nosotros como uno de aquellos anderos. Pero con las de ciezano y cofrade hay una tercera y más grave condición que no puedo obviar, que no quiero soslayar. Hablo, dice San Pablo, porque creo. Y yo tomo hoy la palabra revestido ante todo de la fe que con su ejemplo me siguen inculcando mis padres. Llama que ha inflamado mi voz cuantas veces he tenido la dicha de proclamar, primero a su lado, don Antonio, más tarde junto a usted, don José Antonio, el santo evangelio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el primer y más importante pregón de la cristiandad.
Agua viva que hoy empapa mi boca para anunciar ese otro evangelio y que se me perdone la licencia literaria, grabado en nuestra memoria individual y colectiva, escrito a través de los siglos desde el fervor y renovado cada primavera con el corazón por las cofradías y las gentes de Cieza. Y entenderéis finalmente que en la balanza de mis sentimientos pesen además otras emociones, porque llego a este momento importantísimo de mi vida al calor de la afectuosa acogida que me habéis brindado vosotros, la familia nazarena ciezana, mi familia, entre la que esta mañana distingo con una enorme alegría a tantos compañeros de directiva, presidentes y amigos, junto a los que tuve la inmensa fortuna, porque fortuna fue, de trabajar codo con codo por nuestra Semana Santa, porque lo importante no es dónde te lleva el camino, sino el propio camino y con quién lo recorres. Este pregonero que hoy os saluda es también de algún modo cada uno de vosotros, porque es cierto, un hombre es el mismo y muchos otros en él. Y no me olvido de los que se nos han ido marchando, de los que junto a nosotros procesionaron a Cristo por la carrera de nuestras vidas. Todos ellos están hoy muy presentes en mi pensamiento, como lo han estado mientras se iba escribiendo cada una de las páginas de este pregón. Emoción contenida porque vengo a pregonar a la casa del Señor, temeroso de que la torpeza de mis palabras pueda llegar a mancillar la dignidad de este templo, que es también, porque iglesia somos, la cuna de nuestras cofradías y de nuestras procesiones, y en cuya sacristía todavía se percibe, a poco que reparemos, el eco de aquella mañana de marzo que vio nacer en ella a la Junta de Hermandades Pasionarias, a la que, como tantos otros, yo también consagré una parte de mi vida y a la que llegué desde un huerto de alegríes morados en el que crecí junto a mi hermano y mis hermanas, bajo la mirada esculpida en amor infinito del Señor de la oración, del Señor de los dones, mi cofradía. Allí me sembraron las manos de Antonio Alfaro y me cultivaron con el abono de la ilusión las de Luis Pinar, mi tío. Allí me cosecharían las manos entusiastas de Diego Ortega Peperre, mi presidente. Sin saberlo, los tres empezaron a escribir este pregón hace muchos años. Pero he aludido antes al de la profesora Moya del Valle. Fue el suyo el primer pregón de Semana Santa en que las palabras de una mujer resonaron en las naves y capillas de esta basílica. Desde entonces no han faltado voces femeninas que exaltaran nuestras celebraciones pasionarias en distintos actos y ocasiones. Con responsabilidades de gobierno en nuestras cofradías, como anderas bajo nuestros pasos o como pregoneras de nuestras procesiones, en los 30 años que median de aquel ayer a hoy, las mujeres, en otro tiempo relegadas a otros cometidos, habéis ido ocupando y desempeñando el lugar y el papel que en justicia os corresponde, no por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de ser nazarenas, y nazarenas entregadas y comprometidas todo el año, como tú, José. Permíteme que desde aquí te reitere mi enhorabuena. En todas vosotras seguimos viendo ejemplificadas la fortaleza, la valentía, la firmeza, la abnegación de aquellas mujeres de que nos hablan los evangelios, de esas mujeres que figuran en nuestros pasos, que dan nombre a nuestras cofradías. Mujeres como María, Virgen y Madre, la primera en recibir al Señor tiernamente al nacer, la última en abandonarlo al morir. Como la mujer samaritana, que creyó en la misericordia del Señor al pedirle el agua viva de la vida eterna. Como Marta y María de Betania, que sirvieron y reconocieron en Jesús al Cristo, al Hijo de Dios. Como la Verónica, que se abrió paso valientemente entre la multitud
para enjugar piadosamente el rostro del Señor. Como María de Cleofás, María Salomé y María Magdalena, que fueron leales testigos de la muerte y sepultura de Cristo, y las primeras en recibir el anuncio de la resurrección. Sí, aquí entendimos hace tiempo que al lado de todo gran nazareno siempre hay una nazarena excepcional, y que entre unos y otras no cabe otro género de dignidad que una misma dignidad cofrade. Todos y con todos, como cofrades que somos, cofrades, cum fratre, con el hermano, porque hermanos somos en la fe que profesamos con el culto a nuestras imágenes y de la que damos testimonio colectivamente en nuestras procesiones. Cofrades, qué fuerza tan poderosa, qué dimensión tan extraordinaria puede alcanzar una sola palabra en esta empresa colectiva que es nuestra Semana Santa. Pues esa palabra no solo nos incluye e identifica a cada uno de nosotros, los que con nuestro trabajo la seguimos perpetuando en el presente, sino también a los miles de ciezanos de toda condición que a lo largo del pasado la fueron levantando con el adobe de su tesón y consolidando con la argamasa de sus fatigas y esfuerzos. Ciezanos que alumbraron con su fervor, que cargaron sobre sus hombros los mismos pasos que nosotros, que hicieron de ella un legado de fe y de cultura transmitido y renovado de padres a hijos a través de incontables generaciones. Desde aquellos remotos días en que frailes franciscanos abonaran con sus prédicas esta tierra y en ella germinara la primera, nuestras cofradías, hijas cada una de una época y de unas circunstancias, han ido enriqueciendo una tras otra, en una sucesión casi imperceptible de años, décadas y siglos, nuestras celebraciones pasionarias. Y lo han hecho de tal suerte que no hay ni una sola entre ellas que junto con sus pasos y devociones no atesore en algún instante de su historia el primer destello de una de esas peculiaridades o de uno de esos momentos singulares que han acabado definiendo nuestra Semana Santa. Rasgos que hoy invocamos con orgullo como señas de identidad de la misma, que despiertan en nosotros un inquebrantable sentido de pertenencia, que la hacen en definitiva no mejor que otras, sino simplemente distinta, única, nuestra. Y puesto que la Semana Santa es un acontecimiento vivo que tampoco puede sustraerse a su propia evolución, las sucesivas generaciones cofrades hemos ido matizando hasta nuestros días esas señas identitarias, moldeándolas y adecuándolas a los tiempos, dándoles forma sin despojarlas de su esencia, fundiéndolas en una amalgama de emociones, en un sentimiento común y compartido que ha grabado a fuego su huella en el ser y en el sentir de este pueblo con la fuerza que solo puede imprimir la fe. No es posible concebir Cieza sin su Semana Santa. La Semana Santa es consustancial a nuestro pueblo, está incrustada en su corazón y en su memoria, está cosida a sus costuras, forma parte de él porque somos nosotros, los ciezanos, los que como nazarenos o espectadores la demandamos, los que la sustentamos, los que la protagonizamos, los que la soñamos. Somos nosotros los que con nuestra ilusión y con nuestro incesante trabajo la revitalizamos y la perpetuamos. Y ha sido así porque nuestras cofradías han sabido sumar esfuerzos y aunar voluntades, anteponiendo al de cada una el interés de todos. Y esa es, a mi parecer, la verdadera grandeza de nuestra Semana Santa. 18 cofradías unidas por un mismo afán, unidas en una y por una misma pasión. Así lo entendieron aquellas primeras que en 1914, en tiempos de zozobra y haciendo de la necesidad virtud, resolvieron constituir la Junta de Hermandades Pasionarias, para que fuera salvaguarda de esa parte irrenunciable del patrimonio material e inmaterial de Cieza, que es nuestra Semana Santa.
Desde entonces, la Junta ha sido el instrumento que ha cohesionado a nuestras hermandades. Con el empuje de todas ellas, ha llevado a la Semana Santa Ciezana a convertirse en una realidad que ha trascendido el ámbito puramente religioso hasta adquirir una nueva dimensión por sus valores histórico, artístico, social y costumbrista. Y precisamente porque nuestros desfiles procesionales también conocieron años de decadencia entre épocas de esplendor, no podemos abandonar en el olvido a quienes, haciendo frente a todo tipo de dificultades, mantuvieron en pie el edificio en esas horas difíciles. De ellos es mérito también que en este primer cuarto del siglo XXI nuestra Semana Santa haya escrito con renglones de oro las páginas más sublimes de su historia. Por todo ello, cuando en los próximos días salgamos a la calle en el seno de nuestras hermandades, tengamos bien presente la enorme responsabilidad que conlleva el extraordinario legado del que somos afortunados depositarios temporales, que no dueños, y que como tales estamos obligados a preservarlo y a transmitirlo a nuestros hijos y nietos, si es posible, más aquilatado de lo que nosotros lo hemos recibido. Es ahora cuando a la pregunta que 3 décadas atrás nos hacía tu hermano desde este ambón, Manolo Gómez Rubio, podemos responder sin ningún tipo de dudas que sí, que hemos comprendido hasta dónde somos capaces de llegar unidos, porque a la vista está ese espléndido edificio construido entre todos, que hoy es la Semana Santa de Cieza, declarada de interés turístico internacional. Diez procesiones nos acercarán a los misterios de nuestra redención en un ciclo pasionario que nos llevará de los hosanas triunfales del Domingo de Ramos a los aleluyas del Domingo de Resurrección. De ellas se ocupará ahora el relato de la semana más larga del año, de la semana más grande de nuestras vidas. Permitidme que para ello vuele de un tiempo a otro en aras de la imaginación y los recuerdos. Os pido que me acompañéis también vosotros, para que juntos nos adentremos en los días de nuestra Semana Santa y despierte también en vuestra memoria el recuerdo de las que ya pasaron y se avive el ensueño de la que está por llegar. Venid, asomaos a la plaza. No cabe un alma. Es grande sin duda la expectación que ha levantado esta procesión de nuevo cuño. Nada que ver con las que viene celebrando este pueblo desde tiempo inmemorial, una traslación de la pasión a la calle ajustada a la cronología de los días. A pesar de lo intempestivo de la hora, todo el pueblo parece haberse congregado aquí esta noche, y entre la multitud se advierte incluso la presencia de muchos túnicos que han procesionado en la tarde de este Jueves Santo. Tiene mérito lo de estos cofrades, que en apenas unas horas deben volver a la iglesia puntuales para la procesión de la mañana, que la procesión no espera a nadie. Pero volvamos a esa madrugada, porque mientras las campanas del reloj de la torre están dando la hora, la puerta de la parroquial ha empezado a abrirse y al punto el silencio de la noche se ha apoderado, conteniendo las emociones. No hay más luminarias en la calle que los hachones de los primeros penitentes, que con sus novedosas y severas túnicas de terciopelo negro van abriéndose paso entre la muchedumbre, mientras en la oquedad del templo empieza a escucharse el sordo latido de un tambor. Resulta verdaderamente impresionante la salida de esta hermosísima escultura de Jesús crucificado, ante la cual han clavado en el suelo las rodillas las más de 2000 personas que abarrotan la plaza. Desde lo alto se asoma la luna de la Parestede, que parece haberse encaramado al cielo
trepando por los tejados para alumbrar la agonía de Dios. Tenuemente iluminado por un racimo de bombas eléctricas, artificio moderno de estos tiempos, y erguida su cruz sobre un calvario de flores de agreste belleza, ofrenda de nuestros campos y de nuestros montes, inicia su camino el Cristo de la agonía, proclamando silencios, dejando a su paso lágrimas ardientes de cera y una lúgubre estela de sombras sobre las fachadas dormidas. Ah, si el maestro León estuviera todavía entre nosotros, cómo enaltecerían esta procesión los agudos gemidos de una orquesta de violines. Lentamente, ese Cristo que lleva la muerte prendida en sus labios, ese Cristo de mirada perdida, pasa muriendo poco a poco ante nosotros, desnudándole el alma a cada cual ante sí mismo y ante Dios. Y la procesión, a la que todavía no ha unido su nombre Juan González Moreno, se adentra en la calle del Cid, traspasada del mismo silencio, mientras la oscura noche lo sigue envolviendo todo con su cóncava sombra. Pero seguidme ahora a la Casa de los Santos. Allí se ha citado a las hermandades para después del mediodía. A esa temprana hora de la tarde del lunes santo, la calle Cánovas es ya un hervidero de cofrades que con un entusiasmo desbordado se disponen a preparar el viacrucis del Santísimo Cristo de la Sangre. La Junta de Hermandades celebra su centenario y con ocasión de tan significada fecha serán las imágenes de las cofradías las que presidan las 15 estaciones del Niño. Pronto comienza el bullicioso traslado de efigies y pasos hacia los distintos puntos de la carrera, y no faltan brazos ni hombros que se ofrezcan para esa tarea. Por unas horas, más allá de los afectos y devociones de cada uno, más allá del color de nuestra túnica, todos somos expresión viva del más puro sentimiento cofrade, como cada vez que lo ha demandado nuestra Semana Santa. ¿O es que podemos olvidar aquella mañana de octubre en que por unas horas hicimos de las calles y rincones del viejo barrio un recordatorio de los sagrados lugares de Jerusalén? ¿Cuántas manos no se ofrecieron aquella madrugada para que el jardín de la calle San Pedro fuera el cenáculo, la plaza mayor el pretorio, la calle del Cid la Vía Dolorosa o la plaza del comisario el Calvario? Pero volvamos sobre nuestros pasos, porque se han desvanecido ya los últimos resquicios de la tarde y debe estar a punto de salir la procesión. Desde hace algunos años, mi mujer y yo buscamos la silente intimidad de este templo para presenciar la salida del Santísimo Cristo de la Sangre y su cofradía desde su capilla, que es como contemplar el nacimiento de un río desde dentro de la tierra que lo alumbra. Desde estos bancos se escucha cómo en la plaza el rum rum se va tornando silencio conforme los penitentes van vertiendo pausadamente en ella su río de cera. Un silencio que solo rompe el redoble de unos tambores roncos, presagio de duelo y ejecución. En la fugacidad de un instante, el Cristo de Luis Álvarez Duarte abandona su capilla sobre una alfombra de flores a hombros de los hermanos de la Magdalena, y ya encajado en la cancela, esculpe en los rostros de los espectadores gestos de asombro y emoción, en un contraplano lleno de lirismo que con las primeras notas de la marcha hace vibrar la noche. Los recuerdos y una vieja fotografía me llevan ahora décadas atrás a una tarde de Jueves Santo verde esperanza, en la que todo está por llegar y cumplirse. Una tarde vivida en la entrada de la calle Mesones, en el estreno de una hermandad que se ha ido haciendo a sí misma desde la nada, con la calma artesanal de muchas manos enamoradas. Aquella tarde, dos hileras infinitas de jóvenes llevaban de la mano a Nuestra Señora de Gracia y Esperanza.
Jóvenes que miraban a la Madre de Dios como solo se puede mirar a una madre. Aires andaluces acariciaban la imagen que tallara Manuel Carrillo García, resplandeciente en su trono de varales y bambalinas, plena de luz en su jardín de cera y flores, engalanada con su manto bordado por la primavera. Acababa de nacer la procesión de los hijos de María, y el resto es historia, medio siglo de historia. Desde aquel entonces, cuando la tarde de Jueves Santo comienza a consumir sus últimas candelas, la Virgen de Gracia pasa ante nosotros mecida en su péndulo de plata, mientras nazarenos y manolas dibujan a su alrededor una aureola de encaje y cera, como un rosario de alabanzas. Y cuando el paso se pierde por la esquina buscando otras miradas, la procesión siempre nos deja una estela de esperanza. Porque sin esperanza, la vida es como un páramo yermo, como una oscura calle de puertas cerradas. Así pues, incluso si sacude estructuras, ¿por qué habríamos de temer a esa juventud protagonista de grandes logros en la historia de nuestra Semana Santa? Recordad con qué ímpetu y entusiasmo han poblado los jóvenes las filas de nuestras cofradías después de la pandemia. Ellos son el futuro de nuestra Semana Santa y merecen que los escuchemos. No los limitemos ni los subestimemos nunca. Recordad que también nosotros fuimos un día parte de esa juventud que, como señaló Fernando Molina, fundó cofradías, que hizo resurgir hermandades, juventud que quiso hacer Semana Santa, que quiso ser Semana Santa. Y es precisamente otro grupo de jóvenes el que se me presenta ahora en la memoria, y con ellos la fundación de la nueva Cofradía de Ánimas y la primera procesión del descenso de Cristo a los infiernos. Nos situamos en el primer año de este siglo, en las horas profundas de la madrugada de Viernes Santo a Sábado Santo, y en un marco espacial inédito en la historia de nuestra Semana Santa, pero que ofrece al espectador momentos de sobrecogedora plasticidad. La llegada de los penitentes a la Plaza Mayor desde la ermita de San Bartolomé, la salida del Paso Jesús abriendo las puertas de los infiernos desde esta basílica y el tránsito del cortejo por los aledaños del balcón del muro. Pero en los prolegómenos todavía hay lugar para un momento íntimo, arcano, casi mistérico, del que solo es testigo nuestro patrón San Bartolomé, el voto de silencio de los hermanos de Ánimas. En una época en que hemos normalizado que todo se retransmita, en que necesitamos un público que valide todo lo que hacemos, en que apenas si dejamos espacio alguno para la privacidad, yo echo de menos en nuestras cofradías momentos como ese, reservados a los hermanos, despoblados de miradas, momentos de oración, de meditación o de exaltación compartidos en la intimidad de una capilla o alrededor de uno de nuestros pasos. Con la cofradía ya en la Plaza Mayor, la apertura de las puertas del templo y la aparición entre tinieblas de la Sagrada Efigie concebida por Hernández Navarro proclaman sin palabras el artículo del credo que convierte esta procesión en una auténtica profesión de fe. Y en esa alegoría escénica en que se va a convertir todo su itinerario, la procesión casi besa las silenciosas aguas del Segura, tan cercano al paso del cortejo que parece evocar entre las sombras al infernal Estigia, como una metáfora del tránsito entre el pecado y la redención. En el imaginario colectivo de Cieza y de los ciezanos, Cristo resucita en la mañana de Pascua en la esquina del convento, aunque su celebración comienza en verdad la tarde anterior, cuando los tercios infantiles,
nuestros hijos y nietos, el futuro de nuestra Semana Santa, emulan con sus propios pasos el buen hacer de los mayores en un desfile que anticipa la explosión de júbilo, de primavera y color que presidirá la procesión del resucitado. Una procesión que en otros tiempos pasaba por la carrera como una exhalación, tal era el tole-tole que llevaba, que más tarde, en nuestra infancia, pregonaba con sus tambores y cornetas y abría con sus caracolas el tercio romano, y que en una alegre diana anuncian hoy, con sus notas festivas, las bandas de música. Y como antaño lo fue la plaza del Comisario, la plaza de la esquina del convento es ahora sepulcro vacío del que hace rodar la piedra el ángel del Señor, en el que las santas mujeres buscan al Maestro, en el que Jesús resucitado se aparece a María Magdalena, en el que el discípulo amado vio y creyó. Y es también el camino de Emaús, donde aquellos discípulos reconocerán a Jesús en la fracción del pan, y el monte de los olivos, donde el Señor se separó de ellos y ascendió a los cielos. Pero esta plaza es también el lugar en el que con nuestra sin par cortesía y el baile pleno de dicha de los pasos, los ciezanos expresamos nuestro convencimiento de que Jesús resucitado, ese niño resucitado que enarbola el lábaro victorioso de la resurrección, entre blancas nubes de golosina, se apareció María, su madre, en primer lugar. Después, cuando los guiones de nuestras cofradías hayan llenado el cielo de aleluyas, continuará el desfile entre el bullicio de unas calles atestadas de público, pasodobles y alegría desbordada, a ese paso ligero que le imprime un carácter propio y único a la procesión que clausura la Semana Santa, a la que despedimos desde esa puerta en la que todo cobra sentido, la puerta del amor hermoso. Será entonces cuando vuelva a la ciudad el sosiego con su halo de tristeza, cuando las calles que ya se despoblaron de túnicas queden definitivamente vacías de dicha, desnudos sus balcones y sus fachadas desiertas. Se desvanecerá el último soplo de aire festivo y el gozo dará paso a la melancolía, y todo volverá a comenzar de nuevo. Se irán descabalgando los días, se sucederán los meses y las estaciones, y de repente un tambor o una corneta provocará un primer y sutil escalofrío en las emociones, y casi sin darnos cuenta habrá llegado de nuevo la Cuaresma, y los anhelos darán paso a las ilusiones. La Cuaresma nos ungirá con ceniza viva y nos traerá los cultos y el Besapié del Medinaceli y los viacrucis y como versos encadenados unas vísperas intensas. Y nosotros nos adentraremos en ella deseando que la Semana Santa apresure muy despacio su llegada para poder paladear cada instante como si no hubiera un mañana, viviendo las horas apasionadamente, porque el tiempo se escapa como una nube, como una sombra. Y entre tanto, la ciudad habrá vuelto a renacer a la primavera con sus azahares tempranos y sus frutales en flor, y comenzarán a regresar a la tierra que aprieta sus amores los ciezanos de la diáspora. Asomará por la puerta de las claras la Virgen de Gracia y Esperanza, aliviando la sed de la espera. Iremos al encuentro de San Pedro, que desde Santa Clara trae consigo las llaves que abren la Semana Santa. Veremos a la Dolorosa salir del convento dispuesta a ser esponja del dolor y quebrar emociones bajo el palio estrellado del cielo. Seguiremos al Cristo de la Misericordia en la angostura de unas calles que apenas permiten el paso de una cruz en la que van todas las cruces de nuestras vidas. Y buscaremos al Cristo del Perdón, que es la puerta de entrada a la Semana de Pasión, porque solo en el perdón encuentra pleno sentido la pasión de nuestro Señor. Y entonces llegará esa mañana ansiada, que para otros será tarde o esa noche, que pone fin a la espera, y en la que nos aprestamos a teñirnos de nuevo la túnica, en ese rito anual de reencuentro con el nazareno que cada uno lleva dentro.
Si, como algunos dicen, la Semana Santa es una metáfora de nuestra propia vida, la mañana del Domingo de Ramos es como una vuelta a la niñez, a la que también quiero seguir volviendo yo, con los ojos limpios de un niño que estrena ilusiones, que quiere que el día tenga esa luz blanca de mañana encalada que pronto arderá en oros con el tremolar de las palmas, y que quiere seguir viendo cómo la Semana Santa llega a Cieza a lomos de la burrica, entre vítores de hojas doradas que labran arcos triunfales en el aire. Y así, un año coges a tus hijos de la mano y los llevas a la fila, y cuando vas a darte cuenta, tus hijos son ya esos hermanos cofrades que comparten vara contigo y que un buen día te dicen: papá, ponte detrás que ya no llegas. Y se te ponen los ojos rasos de agua, porque también para ti ha llegado la hora de compartir esa experiencia con ellos. Y es entonces cuando comprendes que bastan un padre y un hijo para forjar una tradición. Fueron las manos de Manuel Juan Carrillo Marco las que esculpieron en madera el paso que abre nuestros desfiles procesionales, y fueron también las suyas las que tallaron el de Jesús resucitado. He ahí el tributo que cada año le rinde al escultor ciezano su propio pueblo, que abre y cierra con sus obras nuestro ciclo pasionario. Pero cuando la burrica pase ante vosotros, prestad atención a los apóstoles Juan y Santiago. Los veréis en animada conversación, hablando probablemente de nosotros, de esos rostros que les resultan familiares, que este año han vuelto a saludarnos a su paso, y de la ausencia de aquellos otros que ya se marcharon al cielo o que la enfermedad tiene postrados. Y quizás hablen también de las horas que todavía se ha de prolongar la jornada, sabedores de que Cieza honrará al Señor con una nueva entrada triunfal esa tarde, cuando desde su ermita y por el camino de Madrid sea conducido a este templo por su cofradía en solemne traslado el Santísimo Cristo del Consuelo. Un traslado al que asiste, como refieren desde antiguo las crónicas, todo el pueblo, con el clero parroquial, ayuntamiento y demás autoridades, y que es una gran y expresiva manifestación del cariño y veneración que se profesa en la villa a tan sagrada imagen. Un traslado, en suma, en el que con la hondura de la devoción se mide también la fe de los ciezanos y de las ciezanas. Y si Cieza en ningún otro momento es más ella misma que en Semana Santa, el ciezano tampoco lo es en ninguna otra ocasión tanto como en la tarde de Domingo de Ramos, cuando el Cristo nos devuelve esas visitas que nosotros le hemos ido rindiendo al cabo del año, cuando el Santo Cristo, que siempre está cerca de nosotros, llega a esta iglesia para quedarse entre nosotros. Qué poco podía imaginar Cristóbal de Salazar, al terminar su hechura, cuántas plegarias y cuántos fervores acabaría atesorando con el paso de los siglos esta imagen del Señor, modelada con materiales tan humildes como el pesebre que lo vio nacer en Belén. A veces, en las cosas más sencillas anida el más extraordinario de los milagros. A su divina providencia debió confiarse sin duda el maestro Gómez Villa, cuando un día de la cruz, y en esa cumbre airosa en que se alza la ermita, la Junta le pidió que escribiera una marcha para la Semana Santa de Cieza. De aquel encargo nacería para Cieza y para el mundo Semana Santa Ciezana, y con ella esas notas de trompeta tan grandiosas que solo pudo inspirárselas el Santísimo Cristo del Consuelo. Pero volvamos ahora una última vez a nuestra Plaza Mayor. Allí, cuando empieza a desvanecerse la hora más temprana y fugaz de la noche de Martes Santo, se escribirá el primero de los 4 capítulos en que Cieza ha dividido el drama de la pasión y muerte de Jesús.
Será entonces cuando se repita un año más el viejo prodigio y la plaza deje de ser un jardín dormido en el tiempo para volver a despertar como un nuevo huerto de Getsemaní en el que Jesús será entregado con un beso. En la plaza, ya oscurecida, el pueblo será una vez más el testigo del apresamiento del Señor, como años atrás lo fue en el interior de este templo y en sus orígenes en el convento. Desde aquellos tiempos, unas cuantas cofradías han ido enriqueciendo visualmente este cuadro escénico que durante mucho tiempo tuvo como únicos protagonistas a los armaos y al Nazareno, al que, concluido el acto, conducían preso por toda la carrera a paso ligero, en una procesión que tenía más bien aire de entrenamiento. Envueltos por la luz, la música y la voz de los narradores, los pasos comienzan a transitar por la plaza. La Santa Cena convierte por unos instantes la plaza en esa sala alfombrada y pronta en la que el Señor instituyó la Eucaristía. La oración del huerto, el grandioso paso de los dormijoses con la olivera y los alegríes que antaño brindaba el cordobín. Y por último, el prendimiento, que escenifica sobre sus andas la traición de aquel discípulo que no llegó a saber que en el instante del beso Jesús ya lo había perdonado. Luego el predicador irá desgranando su sermón y su voz se dejará oír en la plaza entre los ecos de aquellas otras como las de don Antonio Salas o las de don Antonio Muñoz, presentes todavía en nuestra memoria. Suena entonces a llamada una corneta porque van a hacer en su entrada los armaos, brillantes e imperiales, rompiendo la noche con el paso marcial que les reclama la tradición para prender al Nazareno, despertando el asombro y los anhelos de los más pequeños y arrancando un triste suspiro en quienes lamentan no haber desfilado en sus filas, porque dejad que os diga una cosa: vestirse de armao al menos una vez en la vida es una experiencia a la que no debiera renunciar ningún cofrade de Cieza. Y cuando esta tropa, que ya no es la de aquellas dos filas de pícaros con piernas de serrín, barbas de rubia estopa y portes de soldados sin grandeza, se coloca frente a la fachada de este templo y se escucha invariable la pregunta: ¿a quién buscáis?, nadie ignora que con la respuesta se abrirán las puertas de la iglesia y avanzará hacia las escaleras Jesús el Nazareno, la magnífica efigie que las manos de Ignacio Pinazo tallaron para Cieza. Luego, como está escrito en la costumbre, los armaos conducirán al Nazareno a paso ligero hasta unirse a la procesión, y cuando ésta asome por la calle de la Hoz en su recogida que desde hace años mis hermanos del Nazareno me invitan a compartir con ellos, Cieza habrá rubricado un año más una de sus más hermosas y entrañables tradiciones. Al miércoles santo ciezano se llega a media tarde y por la calle San Sebastián de la mano de San Juan y de Santa María Magdalena, cofradías que mantienen sus ciezanísimos traslados al son de pasodobles, de los cuales el de San Juan, que todos hemos tarareado en alguna ocasión, constituye una auténtica seña de identidad de nuestra Semana Santa. Acompañando a esas cofradías, conviene darse una vuelta por las calles de la Carrera y respirar el ambiente pasionario que poco a poco se va apoderando de ellas, también en sus aceras, que empiezan a poblarse de sillas. Y de seguido visitar esta iglesia y la Casa de los Santos, en las que a esa hora se estará ultimando, si es que no ha finalizado ya, el arreglo de los pasos que van a desfilar esa noche en la procesión general. Y luego, cuando la procesión haya salido y antes de apostarnos en algún lugar del recorrido para verla, hay que ir a su encuentro y ver cómo viene la samaritana, batiendo con su pino las fachadas
para ensanchar la estrechura de las calles, y cómo se inundan aceras y balcones de las fragancias que exhala la casa de Lázaro en Betania, donde Jesús es ungido. Esta procesión, en la que nuestra Semana Santa tiene una de sus raíces, terminó de configurarse como hoy la conocemos en las décadas finales del siglo XIX, cuando su celebración, como hemos dicho antes, tenía lugar en la tarde de Jueves Santo, y se vio enriquecida por una extraordinaria renovación patrimonial que incorporó a ella, junto con varias imágenes, esas auténticas joyas de madera que son los tronos de salón que hoy seguimos admirando, así como nuevas formas en el atuendo cofrade, a las que nuestras hermandades han vuelto a mirar en el presente. Y si la procesión general suponía ya en aquella época una síntesis de los principales momentos de la Pasión, a través, entre otros, de los pasos de la Verónica, de la Magdalena, del Cristo del Consuelo y de la Dolorosa, a los que luego se sumó el Cristo del Perdón, no es exagerado hablar hoy de dos procesiones dentro de ella, pues con los pasos que se han ido añadiendo las cofradías a los ya existentes y con los que están por llegar, una parte de este desfile ha comenzado a convertirse en el relato pormenorizado del juicio y condena de Jesús. Así, el prendimiento, el lucido paso de Lozano Roca conecta a esta con la procesión del día anterior, y tras él, San Pedro, derramando lágrimas de arrepentimiento por haber negado al Maestro, mientras en los lejanos casales cantaban los gallos de la madrugada. Déjame, mujer, no entiendo lo que hablas, maldito sea yo si conozco a ese hombre. Con la flagelación que nos muestra a los judíos revestidos de una fealdad que con el tiempo se ha vuelto entrañable, y con la coronación de espinas en la que el arte de Romero Zafra ha impreso la horrible violencia del castigo, la procesión cambia de escenario y nos lleva de la mano de los armados al pretorio. Allí, Pilato ordenó que con el flagelo a Jesús se le rasara la carne para saciar a la multitud. Luego, los propios soldados tejieron una corona con un aro de recios juncos y zarzas erizadas, y la soldadesca dio cetro y manto al rabí. Pilato lo sacó entonces a lo alto de una arcada y, mostrándolo así ataviada a la muchedumbre, proclamó: Ecce homo. Luego retiró a Jesús de la vista de la gente, y éste debió parecerle tan majestuosamente lleno de serenidad como González Moreno lo imaginó para Cieza, que Pilato tuvo que creer por un momento que la naturaleza de aquel reo fuera divina. ¿Quién eres?, insistió, pero el rabí no dijo nada. Pilato, que tuvo en sus manos la libertad del Señor tantas veces como Pedro lo había negado, no tardaría en ceder ante los que clamaban su muerte. Pero eso en Cieza no sucederá hasta la mañana de Viernes Santo. Hace unas décadas, esta procesión, en la que sobresale tan solo una parte de la riquísima y variada imaginería que atesora nuestra Semana Santa, era casi una repetición de la procesión general, pero su libreto se fue enriqueciendo como un pergamino que iluminan las hábiles manos de un miniaturista. Pero está pronta a salir la procesión. Han sido las bandas de cornetas y tambores las que han anunciado su inmediato comienzo con su madrugador pom-porropón y su tiro tararido. Sones que esconden una tradición centenaria que forma parte del alma de nuestra Semana Santa. Suprima usted las cornetas y los tambores, leemos en las páginas de un viejo diario, y se quedarán estas fiestas como sin vida y aliciente. En breve, las calles se vestirán del blanco de San Juan, del verde de la Verónica, del negro de la Agonía, del granate de la Dolorosa, de los azules del Perdón, San Pedro y la Magdalena, del rojo del Santo Cristo, del amarillo de la Samaritana, del morado del Nazareno y de los Dormis, y también de la brillante y lucida vestimenta de los armados.
En ningún otro momento luce tanto el vestuario que identifica a nuestras cofradías. Y cuando toda la procesión esté en la calle, será como si la primavera hubiese derramado sobre nuestro pueblo toda su paleta de colores. La procesión viene envuelta en las notas sonoras que ponen las bandas de música, melodías que generan emociones, compases que el pentagrama convierte en plegarias elevadas al cielo. Antonio León, Gómez Villa, García Alcázar, José Vélez, Joaquín Hielo son tan solo una muestra de la extensa lista de compositores que le han proporcionado a la Semana Santa de Cieza un repertorio musical propio envidiable, que elevan además a categoría de arte nuestro paso de procesión y que sume a cada uno en un mar íntimo de sentimientos. Abre la procesión la sentencia y lentamente la comitiva busca la amplitud del paseo. Hoy, vía dolorosa en la que los armaos que escoltan a nuestro Padre Jesús con la cruz a cuestas realizarán su tradicional caracola, despertando el entusiasmo de mayores y pequeños. En ese Vía Crucis que es la procesión del penitente, el camino hacia el Gólgota lo narran dos pasos: el encuentro de Jesús y María, que a finales del siglo pasado se convirtió en el referente para la posterior renovación de nuestro patrimonio imaginero, y la caída, con la que a principios de los 70 la procesión dio un primer paso para dejar de ser un remedo de la procesión general. Junto a estos dos imágenes, auténticas joyas decimonónicas, sin las que no es posible concebir hoy nuestros desfiles pasionarios: la Verónica de Sánchez Araciel, con su paño estampado y los ojos brillantes de compasión, y la Magdalena de Joaquín Eusebio Baglietto, con su precioso traje de terciopelo azul recamado de oro y blonda y sedosa peluca, hecha del propio cabello de doña Visitación Aguado. Y como centro de la procesión, la cruz, y junto a ella, como nos recuerda el Stabat Mater, la Madre, la Santísima Virgen de los Dolores. La Dolorosa estará junto a la cruz cuando Jesús clame: «Tengo sed». Estará junto a la cruz cuando Jesús, encomendando al Padre su espíritu, expire y las tinieblas cubran toda la tierra. Estará junto a la cruz cuando Longinos atraviese el costado del Señor con su lanza. Y estará junto al cuerpo inerte del Santísimo Cristo del Consuelo, porque solo en el corazón de una madre encuentra refugio el sufrimiento y la muerte de un hijo. La Dolorosa de Cieza, de las que las viejas crónicas resaltaban su riquísimo traje, costosísimo manto de terciopelo azul bordado en oro y preciosa corona de plata, cierra una procesión que besa la primera hora de la tarde y que deja en muchos una sensación de Semana Santa que se acaba. Las horas van huyendo presurosas y huye esa hora anhelada en la que cada Viernes Santo se quiebra la tarde, esa hora alborozada que tiñe de morado voces y miradas, esa hora en la que el paso del maestro Carrillo arrebata hasta el último latido de nuestros corazones en el traslado de la cama. La procesión del Santo Entierro, un impresionante cortejo de tono y ritmo solemnemente mortuorios, evidencia que cuando la fe y el arte se unen, componen un espectáculo prodigioso. Fe y arte que convergen en el Santo Entierro, obra del ciezano Antonio Jesús Yuste Navarro para la Cofradía de la Samaritana, que le ha valido, para orgullo de nuestra Semana Santa y de nuestro pueblo, el primer premio del Concurso Nacional de Arte Sacro, la Hornacina. Enhorabuena, Antonio Jesús, que sé que estás por ahí. Poco a poco
Se le han ido encendiendo los ojos a la noche y las calles comienzan a atestarse de gente. En los balcones, donde otrora lucían colchas nupciales, colgaduras de damasco y patrióticas, relucen ahora como nuevos blasones las insignias de nuestras cofradías. Es ahí, en las calles, donde habita la memoria de nuestra Semana Santa, donde la hemos vivido y aprendido de nuestros padres y abuelos. Es en las calles donde las imágenes parecen cobrar vida al vaivén de nuestros anderos, a la luz de los candelabros que las abrazan. Y es también en la calle donde la naturaleza rinde su última ofrenda al cuerpo sin vida del Señor. Lo hemos visto en las procesiones anteriores. Manos hábiles, amorosas, convertirán de nuevo esta noche a nuestros tronos en incensarios de primavera con sus preciosistas adornos florales. Porque en Cieza el arreglo de los pasos es también todo un arte, que al igual que la música, sublima nuestra Semana Santa. Y pasa la procesión, como un retablo de claroscuros, silencio transparente en la confusión de la carne y la madera, capuruchos con pábilos que tiemblan como estrellas que parpadean caídas del cielo, belleza y elegancia tras una celosía de encajes, emociones a flor de piel que visten la noche con una extraña mezcla de nostalgia y gozo. La Santa Cruz, el Santo Sepulcro y la Santísima Virgen de la Soledad están en el origen de una procesión que ha ido completando este último capítulo del drama de la Pasión hasta vestir nuestra Semana Santa con sus mejores galas. Un capítulo que sitúa en el centro del relato a la Santa Cruz, donde ha estado colgada la salvación del mundo. Árbol de la cruz plantado en la atalaya, paraíso entre el cielo y la tierra, desde donde la Virgen del Buen Suceso intercede por nosotros. Árbol de la cruz que preside cada uno de nuestros días, recordándonos que ya no es motivo de oprobio ni causa de escándalo, sino signo de victoria. Un capítulo que nos habla de la soledad de María Santísima y que finaliza en el Santo Sepulcro custodiado por el Tercio Romano. Y es en la soledad de ese sepulcro, que esa noche será la casa de los dormis, donde al contemplar al Señor de la cama, tibio de muerte con su pálida dulzura, yo veo a Cristo dormido, cercano el trance de resucitar, porque sé que no somos, como cantaron los poetas, una sombra que huye, ni un puñado de ceniza que se escapa entre los dedos. Y le pido, como escribió Miguel Delibes, acabar mis días con mis creencias de niño y la esperanza soberbia de poder encontrar a Cristo en la última curva del camino. Este ha sido, cofrades de Cieza, el edificio que hemos sido capaces de levantar entre todos. Un edificio que resistirá los embates del tiempo si, como dijo María Ángeles Martínez, ningún cofrade se siente por encima de su cofradía, si ninguna cofradía se siente por encima de la Semana Santa y si la Semana Santa no se siente jamás por encima de Dios. Permitidme, antes de terminar, que comparta con vosotros un último recuerdo, el de mi maestro Bartolomé Marcos. Él pregonó nuestra Semana Santa como tantas veces había hecho detrás de una cámara, con el poder de las imágenes y la fuerza de las palabras. Palabras que forman parte ya de nuestro patrimonio emocional y que en su memoria quiero hacer mías en este pregón. Porque no se concibe Cieza sin su Semana Santa, porque vamos a vivirla como siempre y como la única, porque es nuestra y porque es nuestro pueblo, pueblo vivo y Cristo en las calles de la ciudad, para que recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, de marzo a abril, de abril a marzo. Queridos amigos, en nuestras manos tenemos mucho más que unas procesiones que sacamos a la calle. Preservemos nuestra identidad, hagámoslo con generosidad,
anteponiendo siempre el interés común al individual. Merece la pena. Tenemos la mejor Semana Santa del mundo, porque es la nuestra. Vivámosla intensamente, porque nuestra Semana Santa solo puede sentirse viviéndola. Y mientras llega, que no haya un solo día que no esté presente en nuestros recuerdos y en nuestras ilusiones. No os dejéis vencer por el desánimo o las contrariedades. Tened la certeza de que cuando el próximo domingo la burrica, bendito sea el Señor, cruce las puertas de esta basílica y nosotros levantemos los ojos al azul del cielo, en las calles nos estará esperando como cada año para recibirnos en un abrazo de siglos nuestra Semana Santa, la Semana Santa de Cieza. Me encantaría poder decir, como un viejo amigo que todos conocéis, aquello de no traía nada preparado, tendré que improvisar algo. Pero faltaría la verdad, porque como diría un famoso escritor, yo necesito tiempo, bastante tiempo, para preparar aunque sea unas palabras improvisadas. Y aunque no tengo hechuras de poeta, esto es lo que yo traía preparado y lo que ya he dejado escrito. Ahora lo sé, he deshecho la duda. Tú eres mi madre, yo nací de tu seno. Me pariste en un huerto de olivos plantado bajo la luz almidonada de la luna. Dormían las horas su sueño sereno y el alelí vestía sus pétalos de morado. Las hojas de una palma fueron mi cuna, mi arrullo una tarde de Viernes Santo. Luego, en el anochecer de un viernes de dolores, el eco tembloroso de un timbal me reveló tu nombre. Semana Santa, me dijo, nunca lo he olvidado. Gracias.